El último módulo de la Encuesta Nacional de Logística Bolivia 2018 es el módulo 7 que corresponde a la sección de Educación y Empleo. Esta sección está orientada a entender cómo está compuesta el área de logística al interior de las compañías, si existe en ella un gerente, director o responsable de logística, cuáles tareas tiene a cargo este gerente, director o responsable de logística, cuántas personas trabajan dentro del área de logística en cada una de las actividades o procesos, qué nivel de formación o escolaridad tienen estas personas que trabajan en cada una de estas áreas, cuáles son las habilidades o competencias que se buscan en las personas que trabajan en el área de logística de las compañías y cuáles son las necesidades de formación de estas personas. Vamos a ver entonces una a una las preguntas que componen este módulo. La primera pregunta está orientada a entender si al interior de la compañía existe un cargo equivalente a gerente, director o responsable de logística. Solamente hay dos opciones de respuesta, sí o no, y debo indicar la opción que más se adecue a la realidad de la compañía. Si marco sí, voy a tener que responder la pregunta número 2 y la pregunta número 3 se va a ocultar. Si marco no, por el contrario, la pregunta 2 se va a ocultar y voy a tener que responder la pregunta número 3. Entonces vamos al caso en que marco sí, es decir, en que existe al interior de mi empresa un gerente, director o responsable de logística. Al marcar sí en la pregunta número 1, se habilita la pregunta número 2, que está orientada a entender de este listado de procesos logísticos, cuáles de ellos están a cargo del gerente, responsable o director de logística. Lo que debe hacer la compañía que está llenando la encuesta es marcar de este listado cuáles de esos procesos están a cargo de ese director, responsable o gerente de logística de su compañía. Existe la posibilidad en la última fila de esta tabla de incluir otro proceso logístico que no esté incluido en el listado de las opciones precargadas. Ahora vamos al caso contrario. Si he marcado no en la pregunta número 1, quiere decir que en mi empresa no hay un gerente, director o responsable de logística, por lo cual en la pregunta número 3 debo indicar a qué área pertenecen las personas responsables de ejecutar esos procesos logísticos y a qué cargo reportan directamente. Una vez llene la totalidad de esta tabla, puedo continuar entonces con la pregunta 4. La pregunta 4 busca entender cuántas personas trabajan en el proceso logístico de la compañía, para lo cual debo indicar para cada una de estas áreas o actividades que componen el proceso logístico cuántos gerentes, responsables y o jefes trabajan en cada una de estas áreas o actividades en esta penúltima columna. Y en la columna de la derecha, en la última columna, debo indicar cuántos analistas u operarios trabajan en cada una de estas áreas o actividades. Supongamos que para el procesamiento de pedidos de clientes trabajan 5 analistas u operarios. Supongamos que para planeación y reposición de inventarios trabajan un gerente o un jefe responsable de esa área y trabajan 2 analistas u operarios. De esta manera se debe llenar la totalidad de esta tabla, indicando cuántas personas de cada uno de estos 2 niveles de jerarquía trabajan en cada una de estas áreas o actividades que componen el proceso logístico. La pregunta 5 tiene como propósito entender cuál es el nivel de formación académica o nivel de escolaridad que tienen las personas que trabajan en el proceso logístico de la empresa. Para ello tenemos nuevamente una tabla que tiene en cada una de sus filas las áreas o actividades que componen el proceso logístico, y lo que debe indicar la compañía que esté llenando la encuesta es en cada una de estas columnas el número de empleados que trabaja en el área o actividad correspondiente y que tiene ese nivel de formación que indica la columna. Por ejemplo, si para el procesamiento de pedidos de clientes tenemos en nuestra empresa 4 empleados cuyo último nivel de formación es bachillerato, vamos entonces a llenar esta casilla con el 4 correspondiente. Supongamos que en esta misma área o en esta misma actividad trabajan 2 personas que son técnicas y supongamos que hay un profesional universitario. De esta manera hay que llenar el resto de la tabla indicando entonces cuántas personas con cada uno de estos niveles de escolaridad trabajan en cada una de las áreas o actividades que están listadas en la tabla. Posteriormente, en la pregunta 6 se busca entender cuáles son las 3 principales competencias o habilidades que la empresa busca en el personal operativo del área de logística. Es decir, cuáles son esas 3 principales características o rasgos que deben tener las personas que trabajan en el nivel operativo del área de logística de la compañía. Por ejemplo, puede ser puntualidad, honestidad, compromiso, aprendizaje continuo,
entre otras. La pregunta 7 tiene la misma estructura que la pregunta número 6, pero la pregunta 7 está orientada a entender las principales competencias o habilidades que la empresa busca en el personal gerencial del área de logística, en este caso. La pregunta 6 está orientada al personal operativo, la pregunta 7 está orientada al personal gerencial. Entonces, en este caso, lo que debe hacer la compañía que está llenando la encuesta es, en cada una de estas 3 casillas, describir cuáles son esas 3 principales rasgos o esas 3 principales habilidades que caracterizan al personal gerencial del área de logística de su compañía. Por ejemplo, podemos hablar de liderazgo, capacidad de resolución de problemas, pensamiento estratégico, habilidades de comunicación, entre otras. Posteriormente tenemos la pregunta 8, que busca entender cuáles son las 3 principales necesidades de formación o capacitación que requiere el personal de nivel operativo del área de logística de la empresa. Aquí puede incluir, por ejemplo, seguridad industrial, elementos de protección personal, manipulación eficiente de la carga. Y la pregunta 9 tiene la misma estructura de la pregunta 8, solo que la pregunta 9 está enfocada en describir cuáles son las 3 principales necesidades de formación que requiere el personal ya de nivel gerencial, no operativo como en la pregunta 8, del área de logística de la empresa. Y aquí puede incluir, por ejemplo, gerencia de proyectos, relacionamiento estratégico o incluso el dominio de un segundo idioma, entre otros. Finalmente, la pregunta 10 es la última pregunta de este módulo, en la cual debemos indicar en cuáles de estas temáticas listadas en la tabla se ha capacitado o no al personal que trabaja en el área de logística de la compañía. Entonces, lo que debe hacer la compañía que está llenando la encuesta es simplemente marcar sí o no, según corresponda, o no aplica si el proceso logístico no se realiza en su compañía. Por ejemplo, hay algunas de estas que están relacionadas con comercio exterior. Si la empresa no tiene actividades de comercio exterior, pues tendría que marcar la opción no aplica. Una vez haya llenado toda esta información, voy a dar clic en guardar y la encuesta debe llevarme a esta página de inicio, en donde en la parte superior puedo ver todos los módulos en verde, lo que indica que he llenado en su totalidad la encuesta nacional de logística. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.